Ok, ahora lo que se va a hacer es grabar un programa que nos permita seleccionar datos eh, de un grupo donde tengamos tanto diferentes datos, tanto de género, inclusive de grupos eh, que involucren masas, edades y estaturas. ¿Sí? Entonces, lo primero que sería es crear un archivo pues, por ejemplo, en Excel, ¿sí? En donde ahí podamos crear los datos. Se puede crear también en MATLAB, pero para facilitar vamos a crearlo acá. Yo ya los tengo hechos, así que lo único que voy a hacer es copiar y pegar, ¿sí? Pero pues bueno, a eso ustedes le pueden poner pausa y realizarlo. Entonces veamos. Acá. Entonces, pongamos que aquí tengo datos que involucran el número de lista, por llamarlo así, y tenemos lo que es el grupo, es decir, aquí pertenecen a dos grupos A o B, tenemos la masa, el género femenino o masculino, la estatura y la edad. Aquí lo que quiero resaltar es que se tienen casos de mayúsculas y minúsculas. Eso es importante porque existen comandos en MATLAB que únicamente reconocen mayúsculas o que pueden reconocer ambos, pero no solo mayúsculas, sino que sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas y hay otros que no. Entonces, aquí lo que se pretende es poder utilizar un programa que permita realizar esta serie de datos, de aceptarlos. Entonces, lo que hago es grabarlo dentro de esta carpeta para que pueda ser procesado. El nombre es lo de menos. Vamos a ver, examinamos. Lo voy a grabar en esta misma línea. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un archivo que se llame datos. Listo. Entonces, al hacer eso, automáticamente aparece datos XLS, etc. Y eso es todo lo que tenemos que hacer por la parte de la información. Entonces, ahora sí se crea un programa que nos permita leer esta información. Pues vamos a llamar manejo 1. ¿Vale? Entonces, se crea un nuevo programa. Recuerden, esa es la manera en cómo se crea un programa. ¿Vale? Entonces, acá pruebo los comandos básicos, TLC, close y clear. ¿Vale? Entonces, el primer paso es abrir el archivo de Excel, jalando números y textos. ¿Sí? Para hacer eso se utiliza el comando xlsread, que hemos visto en otras ocasiones, y te da el nombre del archivo que tenemos acá, que en este caso es datos.xlsx. ¿Sí? Entonces, para ver el resultado lo ejecuto y podemos ver en esta parte de la ventana de comandos, ventana de comandos de MATLAB, como tengo todas las variables. Y por un lado todos los numéricos y por otro lado tengo todos los textos. Acá lo que quiero resaltar es que para el caso de n, que son los datos numéricos, empieza desde 1. ¿Sí? Mientras que para el caso de textos, la línea 1 es el título de esa columna, como en este caso sería número, grupo, masa, es decir, los textos están desfasados respecto a los números por una posición. Y es importante retomar esa información porque si no nos puede ocasionar problemas. Por ejemplo, si quiero ver todos esos textos, yo sé que está en la línea 1 y quiero ver todos los títulos. Entonces, al ejecutar esto, básicamente aquí tengo los grupos con los cuales está integrada este archivo de Excel. Es número, grupo, masa, género, estatura y edad. Y eso me puedo ir dando cuenta por la columna que ocupan. Columna 1, número, 2, grupo, 3, masa, 4, género, 5, estatura y 6, edad. Y es importante recordar eso porque nos puede permitir entender el procesamiento que tenemos que hacer. Entonces, el primer programa que vamos a resolver es determinar la gráfica de edades
por grupo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Básicamente se tienen diferentes columnas, ¿sí? Y igual diferentes datos. Entonces, lo que tiene que interpretar MATLAB es, por ejemplo, las edades, 18, vamos a poner algunas edades acá, 19, 7, 18. Entonces, se tienen estas edades y este es el grupo. Entonces, la idea es cómo explicarle que tiene que separar aquellos grupos que contengan la letra A y separar aquellos grupos que contengan la letra B por separado y después agrupar todos los azules en un solo archivo y todos los amarillos en otro archivo, ¿sí? Esa es la idea principal de lo que se va a hacer ahorita. Entonces, lo primero tengo que saber es de cuántos datos estamos hablando. Y para eso, lo que se hace es con la instrucción length, ¿sí? En la variable n, nos va a decir cuánta es la información que se está tomando acá. Son 15 datos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es precisamente almacenar esos datos en dos variables. En el caso del grupo A, voy a empezar desde 1, igual para el grupo B. En esta voy guardando la información que me interesa de cada grupo, ¿sí? Puedo guardar la posición que ocupan en la tabla, puedo guardar obviamente los datos de edades, estaturas o masas y género, que también podrá servir para otro programa. Entonces, lo que se va a hacer o lo que se tiene que hacer es como ir revisando primera fila, segunda fila, y en función de eso, si es A lo agrupas acá, si es B lo agrupas acá, y de esa manera vas seleccionando hacia donde se tiene que ir. Quiere decir que tengo que revisar de uno por uno. Entonces, eso lo que implica es que lo que tengo que hacer es un ciclo, ¿sí? Que va a ir desde el primer dato, ¿sí? Hasta el último. ¿Cuál es el último? Ya vimos que tiene 15 datos, entonces para mí va a ser esta X que guardó este dato de 15. Acuérdense, todo for se termina con un N. Bueno, de hecho no es necesario punto y coma aquí al final. Ok, entonces aquí ver todos. Entonces, ¿cuál es la instrucción que me va a permitir evaluar esto? ¿Y en qué columna tengo que verificar? Ya habíamos visto hace rato con este comando. Y para verificar, ¿qué columnas me interesan? Me interesa edades y grupo. Grupo es la columna 2 y edades sería la columna 6. 2 y 6 son los que voy a estar interesados en evaluar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la instrucción que me permite esta comparación? Existen, de hecho, los comandos str, tmp. Este es un comando, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, que compare la variable t. Acuérdense que me interesa acá, posición 2, ¿vale? Que valía la variable t, por ejemplo, el primer dato de la columna 2. Y que me verifique si es A. Entonces lo ejecuto para que vean la respuesta. ¿Sí? Y me regresó ceros. Bueno, lo hizo muchas veces porque está dentro del ciclo for, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si pongo una A minúscula? Entonces, pues se ve que no es del grupo A. Vamos a probar con el grupo B, empiezo con mayúscula, ¿sí? Sigue siendo ceros. Ahora me paso al grupo B. Ok, acá tengo un detalle. Si se acuerdan, T en la posición 1 es el título, grupo. Por eso no me está cuadrando. Aquí tengo que empezar en la fila 2, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora sí, vuelvo a poner, si pongo A y lo ejecuto, me regresa un 1. Pero ¿qué pasa si es A minúscula? Me regresa un 0. Entonces, esta instrucción permite comparar entre mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo le hago para que no haga esa distinción?
solamente le agrego un ahí, ¿sí? Y al hacer eso, ya sea A mayúscula o A minúscula, de todos modos se entiende cuál es la letra. Entonces ahí tengo ya la comparación. ¿Qué es lo que me interesa? Que cuando sea la letra, ya vieron que cuando es la letra regresa un 1. Por ejemplo, le voy a poner B para que vean que no. ¿Sí? Aunque ahorita va a marcar, no marcó error. Entonces ahorita es 0. No serían iguales estos dos. Entonces ahí es donde viene la comparación. Si ambos son iguales, ¿qué es lo que me interesaría hacer? ¿O qué es lo que me interesa conocer? Entonces en este caso voy a ir guardando el valor de la edad, ¿sí? Entonces vamos a poner edad del grupo A, una nueva variable, ¿sale? Va a ser igual a n, y si recordamos es la columna 6 la que me interesa, entonces que vaya revisando de uno por uno de la columna 6, ¿sale? Recuerden que esta acaba de ir de uno por uno. Lo mismo tengo que explicarle acá, y como si nos acordamos, esto está desfasado por una posición, le pongo K más 1, ¿vale? Porque recuerden que T en la posición 1 sería el título de esa columna. Entonces, vean, ¿qué es lo que hace esta parte? Todavía falta, ¿sí? Si se fijan, aquí ya lo llenó, 18, 17, 19. Aquí me está guardando las edades de esos alumnos, pero ¿cuál es el detalle? Si pongo esta variable que le puse edades del grupo A, solamente me llama un último dato. Eso se debe a que únicamente estoy guardando un solo dato. Si yo quiero grabar más, aquí es cuando viene esta instrucción. Le voy a decir que jale esta posición 1 y guarde este dato, y que esa posición 1 la vaya incrementando de 1 en 1 para que podamos ir almacenando más un dato. Vean a la hora de ejecutarlo. Ahora lo limpio para que vean la diferencia y pongo EGA. Perdón. ¿Está? Ahora ya tengo todos los que tienen esa edad, ¿sí? Inclusive podría saber en qué posición están mediante el número. Es más, lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer posición del grupo A? Igual que me guarden GA, va a ser igual. ¿Y en dónde está la posición? Pues en esta variable K. Vean, esto no te voy a poner punto y coma ya para que no me llene de números, y solamente lo pongo al final. Ejecuto, ¿sí? Lo que es EGA, ahí están las edades de todos los alumnos que están en el grupo A. Y si pongo POSA, ahí está en qué filas estaban esos, ¿sí? Es decir, en la fila 2 está el de 18, ¿sí? En la fila 3, 5, 8, 10, 13, 14 y 15. Pero es para el grupo B. Entonces, si quiero el grupo A, debe de cambiar estos datos, ¿sí? Veamos EGA y POSA. Entonces, fíjense aquí cómo ya es 1, 4, 6, que debe ser el complemento del otro. Entonces, básicamente aquí ya tengo guardada la posición y la edad de ese grupo. ¿Cómo le explico ahora para el grupo B? En realidad está fácil, porque si ya aquí comparé cuando sea A, pues obviamente else es cuando no lo sea. Y lo único que voy a hacer es copiar esta parte, ¿sí? Y te voy a cambiar los textos. Ahora va a ser el grupo B, ¿sí? Igual acá. Todo lo voy a cambiar por grupo B. De tal manera que lo ejecuto. Y si vemos, por ejemplo, posición A, perdón, es pegado. Aquí están las posiciones para los que son del A. Y si pongo los del B, tienen que ser los complementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ya tengo seleccionados los grupos, pues prácticamente ya está hecho todo, y lo único que seguiría pues es graficar estos datos, es decir, voy a poner acá plot EGA, ¿sí? Que serían los estudiantes del grupo A,
hold on para que conserve la gráfica y plot xb, ¿sí? De esa manera, si lo ejecuto, ahora lo que tengo es las gráficas de los alumnos del grupo A, que es el azul, y los alumnos del grupo B, que es el rojo, ¿sí? Digamos que ese sería prácticamente todo lo interesante, pero se puede hacer más, ¿sí? Porque ahí nada más estoy viendo cuántos alumnos hay de cada grupo. Pero si ahora quiero calcular promedios y desviación estándar, que sería un cálculo básico en probabilidad estadística, por ejemplo, vamos a llamarle PGA de promedios del grupo A. Promedios ya hemos visto en otra clase que min es la instrucción que saque los promedios de los estudiantes del grupo A, ¿sí? Y para sacar la desviación estándar, ahora se coloca la instrucción std igual de ella. Y prácticamente ya tenemos promedios y desviación estándar del grupo A. Pues básicamente copio y pego. Y voy a cambiar las A's por B's para que tenga ahora eso mismo, pero con el grupo B. Y pues ya lo único que sigue es presentar la gráfica, que la instrucción para eso es error bar, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer es graficar estos datos. Entonces son dos datos, que es los promedios del A y los promedios del B. Entonces lo que se pone acá es precisamente esta instrucción, promedios del grupo A y promedios del grupo B, más la desviación estándar del grupo A y la desviación estándar del grupo B. Y ya con hacer esto, lo ejecuto para que lo veamos. Pero elimino la gráfica, bueno, más bien pongo otra gráfica para que no me encime con la gráfica anterior. Entonces voy a poner acá figure, vuelvo a ejecutar. Entonces básicamente aquí lo que tengo ya son los promedios de desviación estándar, pero pues no está tan claro aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues te voy a hacer que le coloque un chip para que sea fácil de distinguir. Es más, y para que no esté ejecutando todo, le ponemos doble D. Ya no va a ser ni siquiera necesario la figura en este caso, vean, para que podamos estar viendo aquí todo el resultado. Ejecuto ahora, ¿sí? Si se fijan, ya tengo lo que es la desviación estándar, que son estos círculos, más su porcentaje de error o su valor de error. Entonces, quizás para que sea más visible o más fácil de ver esta gráfica, lo que seguiría es delimitarla. En vez de que empiece en 1, en X, voy a hacer que empiece en 0.5. Igual, en vez de que termine en 2, que termine en 2.5. Pues aquí no hay límite, 17 y 19.5 creo que están bien para el caso de Y. Entonces, al hacer esto, ahora es más fácil de ver estos dos datos, ¿sí? Ya quizás como último, recuerden que esto representa el grupo A y esto el grupo B. Entonces quizás sería bueno que en vez de que diga acá 1 y 2, mejor diga A y B. Entonces eso se hace colocando set que sea, coma, xtick, ¿sí? Que es donde le estoy diciendo cuántos letreros van a ser. En este caso van a ser 2, del 1 al 2. ¿Sí? Y que le cambie las etiquetas. Eso es xtick labels. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero que aparezca? Esto es con llaves. Básicamente, que aparezca A y que aparezca B. Lo ejecuto para que vean el resultado. Y si se fijan, cambiaron las etiquetas del eje X para distinguir claramente cuál es el grupo A y cuál es el grupo B. Y ya como último en esto le agrego un grid on para que sea fácilmente eh, distinguible estas posiciones, ¿sí? Quizás como esta no es una leyenda, pero ya está más que claro como dice ahí de acá. Entonces, ahí tienen cómo se le hizo para seleccionar un grupo, las edades que componen cada grupo a partir de una tabla de datos donde venía toda la información de todos, ¿sí? Aparte de eso, pues obviamente tengo las edades de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, hasta acá es por este programa.